al Señor. Vamos a encomendarnos en oración para que el Señor sea guiando su servicio que le vamos a Él para adoración. Entonces vamos a orar. Señor, soberano Dios, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, porque tu misericordia se renuevan todos los días, Señor. Vemos en nuestra vida, Señor, tu gracia. Al levantarnos, poder respirar, poder ir a trabajar, Señor. Tú nos diste 6 días para trabajar, 6 días para hacer nuestras cosas, nuestros quehaceres, en el hogar, en el estudio. Pero, Señor, tú demandaste un día de 7 para poderlo santificar. Porque un día también tú santificaste, reposaste de todo lo que la obra creadora que tú habías hecho. Y lo santificaste, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque a veces tenemos en poco tu día. A veces, Señor, parece o solamente santificamos las horas que venimos acá a rendirte adoración. Pero tú has demandado, Señor, un día donde nuestra mente, nuestro cuerpo se doblega a ti, donde nuestra mente, Señor, solamente piense en cómo glorificarte a ti. Un día, Señor, donde podamos vivir en coinonía como hermanos, podamos vivir, Señor, glorificándote a tu nombre, mostrando al mundo la forma en que tú demandaste, que Jesucristo nos mostró en el Sermón del Monte, cómo hemos de vivir. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos tenido en poco tu día. Señor, colocamos o demandamos o hacemos cosas que son especiales o específicas de los otros 6 días. A veces actuamos como que no tuviésemos tiempo, como si no tuviésemos la suficiente capacidad en 6 días para hacer todo. Pero en tu día, Señor, lo quebrantamos con cosas vanas, con cosas mundanales. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón para que tú renueves nuestra mente. Porque si no hay una renovación de nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12:2, Señor, si no renovamos nuestra mente por medio de la palabra, no entenderemos esta verdad. A veces este 4.º mandamiento, Señor, cumplimos y predicamos los otros 9, pero este 4.º mandamiento, Señor, el de santificar tu día, lo tenemos en poco, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, para poder adorarte con rectitud, con santidad. Prepara nuestra mente, Señor, porque aún reconocemos que estamos en este cuerpo corrupto, estamos en este cuerpo pecaminoso, Señor. Como dice Pablo, con la mente quiero agradarte a ti, quiero agradar las cosas buenas, pero aún tenemos la ley del cuerpo, Señor, la pecaminosidad. Ayúdanos en nuestra santificación, ayúdanos en nuestra lucha con el pecado, Señor. Rogamos para que los corazones que hoy están presentes, tanto presencial como por los medios virtuales, Señor, puedas prepararlos, Señor, para escuchar tu palabra, para que puedan ser prestos a tu evangelio, para que puedan ser, Señor, sensibles a las palabras que tú has revelado, Señor. Esta palabra que es suficiente, esta palabra que es inefable, Señor, y Señor, que no tiene error. Y es la revelación completa. Y nos gloriamos y nos gozamos, Señor, en que en tu verdad tú ya has revelado todo lo que tenías que revelar. Tú ya has dado a tu pueblo, Señor, las medidas, la guía, Señor, por la que Él ha de conducirse. Y por eso nuestro único manual, nuestra única norma de fe y conducta del cristiano, en la cual nos podemos seguir, es tu palabra, que es completa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, quita toda distracción, quita todo causa que pueda desviar nuestra mirada de tu palabra, de la predicación que hoy se va a exponer. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, porque dependemos totalmente de ti. No somos autosuficientes,
ni aún permita que creamos esa mentira, porque te lo debemos a ti, todo es por ti y para ti. Amén. Tú lo has creado todo, Señor, por medio de Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo le has dado vida. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Señor, te ruego por las personas que aún están acá, Señor, y no te conocen, no te tienen en tu corazón, para que seas tú, por medio del Evangelio, por medio de la predicación, Señor, abriendo, rompiendo ese corazón de piedra y transformando sus corazones y sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, bueno, sean ustedes bienvenidos, para los que no estuvieron, por los que se están conectando nuevamente por los medios virtuales, a esta iglesia bíblica Ríos de Gracia. Somos una iglesia confesional, una iglesia histórica, una iglesia que día tras día trata de agradar más al Señor. Amén. Y somos una iglesia confesional, ¿por qué? Porque nos adherimos a la Confesión de Londres de 1689. Y ya hemos venido leyendo y exponiendo la confesión, y estamos en el capítulo 1 y vamos a leer la sección 6 acerca de las Sagradas Escrituras. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres, como dice 2 Timoteo 3, 15 al 17. ¿Y qué es lo que dice? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe de Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y sigue la confesión. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesario para un entendimiento salvador de las cosas. Estas están reveladas en la palabra. Nos dice Juan 6:45. Y leemos Juan 6:45. Y dice así: en los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre aprende de él y viene a mí. Y sigue prosiguiendo: y que alguna de las circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y a las sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 26. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Y dice: ¿qué concluimos, pues, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas con una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Amén. Amén. Con ustedes, nuestro pastor Héctor. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Permítanme un momentico, vamos a organizarnos aquí. Un saludo muy especial. Primero para todos los presentes. Qué bendición tenerles, a nuestros hermanos que nos visitan de otras latitudes de Cartagena en este momento. Un saludo muy cordial, les amamos en el Señor. Bienvenidos, esta es su casa. Un saludo a los hermanos que han venido hoy y a otros hermanos que están de visita, pero un saludo muy especial a los hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales, muy especialmente a nuestra hermana Angelita, que está
recibiendo este culto virtualmente debido a su enfermedad. También la hermana Lisa y toda su familia, por causa de su salud, no pueden asistir a la iglesia, pero están ligados por estos medios virtuales. Que el Señor conceda gracia y paz a sus vidas. A los hermanos de la iglesia Quichua, iglesia Ríos de Agua Viva, un saludo muy especial. Bueno, vamos a cantar a nuestro Señor los himnos conforme a la palabra de Dios, y vamos a ir al himno 139. Himno 139. Tú dejaste tu trono, y nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación, como Él deja su trono de gloria y de majestad para hacerse hombre, para humanarse, venir a nosotros, para darnos la preciosa salvación. Himno número 139. Tú dejaste tu trono. De nuestra historia es que ellas nos relatan la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo, y nos hacen recordar el destino glorioso que espera a los santos. Por eso, estos himnos, siendo bíblicos, nos conducen a dar gloria a nuestro Señor. Por eso les invito al himno 339. Hoy estamos cantando himnos alusivos a la encarnación, muerte, obra salvífica, resurrección de nuestro Señor. Himno 339, comprado con sangre por Cristo. Amado Señor, en esta mañana queremos adorarte, porque tú nos compraste al precio de la sangre del Cordero. Tú entregaste tu vida para nuestra salvación, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo.
sacia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, por siempre a Jesús alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Ahora le ruego el favor de que vayamos al himno 298. Himno 298. Es el himno que glorifica a nuestro Señor, que da alabanza a nuestro Señor, porque por medio de su sangre preciosa nos da perdona nuestros pecados, y el Señor absorbe sobre sí la ira de Dios y nos libra de las consecuencias del castigo por nuestro pecado. Cantemos al Señor, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Eficaz, solo de Jesús la sangre, damos santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Salud, solo de Jesús la sangre, tiene sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Señor Dios, ¿a dónde puede venir el pecador? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el poder del Espíritu Santo nos trajo a los pies de Cristo, de donde vierte la preciosa sangre, de donde brota como manantial la preciosa sangre que limpia nuestros pecados, que nos perdona de nuestras iniquidades, que nos libra de las cadenas de opresión,
que permite que nosotros podamos retornar a la comunión con nuestro Dios. Ahora, como redimidos, ¿a dónde acudiremos? ¿Cuál es el lugar para los santos? A los pies de Cristo, de donde fluye el manantial de la preciosa sangre del Cordero inmolado, que permanentemente está perdonándonos nuestros pecados, ya no de una manera judicial, sino de una manera reconciliadora, relacional, para que cuando nosotros que todavía caemos en los pecados, necesitemos venir a reconciliación. Allí está aquella fuente manantial. Corre, pecador, a la fuente de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Seamos lavados, santificados más y más por el precioso raudal de la sangre del Cordero. Hoy, Señor, en el sermón estaremos meditando sobre la muerte de la cruz. Hoy comenzamos sobre la muerte de Jesús. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas relacionadas con la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Señor, porque nos das a comprender la magnitud, el alcance, el poder de la obra salvífica de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para dar vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. A ti la gloria en el culto, la alabanza en la reunión de los santificados por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora vamos a la lectura de la palabra. Génesis capítulo 21. El hermano Samuel Castaño nos va a dirigir en favor de todos. Génesis capítulo 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteran de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Este mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y toma de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. En aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañado por Ficol,
jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y el país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo: no sé quién pudo haberlo hecho. Me acabo de enterar, pues si tú no me lo hubieses dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron pacto. Pero Abraham apartó 7 corderos de rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar le dieron el nombre de Beerseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Palabra de Dios. Amén. Ahora nuestro hermano nos va a dirigir en la oración para presentar al Señor nuestros diezmos y ofrendas, conforme a la sagrada palabra del Señor. Señor, soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has prosperado a tu pueblo, tú le has dado trabajo, tú le has dado, Señor, el sustento. Reconocemos, Señor, y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no como una petición para que nos prospere, sino como un reconocimiento, Señor, de humillación de que solamente dependemos de ti. Y que todo lo que tenemos, Señor, ya sea en nuestra casa o aún, Señor, el dinero que podemos adquirir para pagar un arriendo o el arriendo de un local o todas nuestras necesidades básicas, viene solamente de ti. Y por eso estamos agradecidos, Señor, porque tú y solamente tú eres el que nos da nuestra provisión. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Así como estuviste con Abraham, Isaac y Jacob y con todos los santos del Antiguo Testamento, así tú prometiste en Mateo 28 que estarían todos los días de nuestra vida con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, te damos por esto. Recibe nuestra ofrenda, Señor, como olor grato. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mientras nuestro amado consiervo hermano Alessandro pasa por sus puestos tomando la ofrenda, el diezmo, vamos a buscar la Sagrada Escritura para entrar en la meditación de la Santa Palabra del Señor. Mateo capítulo 27, 45 al 56. Mateo 27, 45 al 56. Continuamos con nuestro estudio sistemático, secuencial de la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, y hemos entrado a los padecimientos de Cristo, al supremo estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad ya entramos a, digamos que a la culminación de esos padecimientos, y es la muerte de Cristo. Mateo 27, 45 al 56. Puestos en pie por honor a nuestro Señor, leemos la Sagrada Escritura. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían:
déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti, ante tu palabra, como beneficiarios de tu gracia salvífica, como un pueblo al que se le ha dado la potestad de escuchar tu santa voz. Amado Señor, aún en este cuerpo de carne tenemos grandes dificultades para comprender la palabra, estudiar la palabra, pero sobre todo para obedecer la palabra. Por eso te suplicamos la asistencia del Santo Espíritu del Trino Dios, quien nos abre el entendimiento, quien nos ilumina para que lámpara sea a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Amado Señor, edifica tu iglesia por tu palabra, te lo suplicamos. Amado Señor, que la exposición clara y veraz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo traiga salvación a los que han estado perdidos en medio de las tinieblas, la oscuridad, la muerte, por causa del pecado. Y Señor Dios, te suplico que tomes a este tu siervo, hombre inútil, hombre escaso de conocimiento, a quien tú llamaste para proclamar tu santa verdad. Amado Señor, enséñame a ser fiel a tu santa palabra, para que yo no desvíe a tu pueblo ni a diestra ni a siniestra. Asísteme, Señor, para ser fiel, para darte a ti la gloria en la exposición fiel de la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo sea yo dirigido a predicar correctamente la santa palabra. Y que Jesucristo, nuestro Rey y Redentor, que nuestro Padre que está en los cielos lleno de amor, y el Espíritu Consolador reciban toda gloria, honor y alabanza en la predicación de la santa palabra por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, debemos sentirnos regocijados, bendecidos, porque al Espíritu Santo en su infinita bondad le ha placido llevarnos a través de la historia de Cristo. Como lo veíamos esta mañana, que el Señor Espíritu Santo es testigo de nuestro Señor Jesucristo, es el que da el testimonio de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26 nos dice: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y hoy somos bendecidos recibiendo el testimonio de Cristo por el Espíritu Santo, revelándonoslo en la palabra de Dios. Y es que la iglesia tiene una gran necesidad. La mayor necesidad de la iglesia es conocer el testimonio de Cristo. Y para eso estamos aquí, para conocer el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo es el que edifica a la iglesia, ladrillo tras ladrillo, hasta formar el edificio unificado, hasta llegar a la culminación de la obra de Cristo. La iglesia necesita conocer el testimonio de Cristo, porque solamente mediante el testimonio de Cristo somos consolados en medio de las tribulaciones. El Señor lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones.
El Señor no le prometió a la iglesia un lecho de pétalos de rosa. No, el Señor dijo que estaríamos entre cardos y espinos, que tendríamos aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Y cómo la iglesia va a ser consolada en medio de las tribulaciones? Mediante el testimonio de Cristo. La iglesia necesita ser fortalecida en las pruebas. La iglesia necesita ser revestida de fe en medio de las dudas, porque nos surgen dudas. ¿Cómo vamos a ser revestidos de fe? Por el testimonio de Cristo. Por ello, el Espíritu Santo es insistente en la revelación de Cristo, su obra salvífica, sus sufrimientos vicarios y su muerte sustitutiva a la iglesia. Y la iglesia se debe concentrar en esto. El Espíritu Santo nos revela en los 4 evangelios, y no de una manera diferente, sino de una manera complementaria, el relato histórico, porque es un relato histórico, que partió la historia humana en 2. ¿Cuál es ese relato histórico? La crónica. Lo veíamos en unos sermones atrás. Estos relatos son una crónica. Nos van dando detalladamente, paso a paso, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Cena, en la aprehensión en el Getsemaní, en los 7 falsos juicios que le hicieron. Luego, al ser crucificado, burlado, escarnecido, y ahora en la muerte, y próximamente en la resurrección. Este relato cronológico que nos da el Espíritu Santo nos detalla la verdad histórica innegable. A pesar de que muchos detractores de la fe y detractores del Evangelio pretenden negar o desvirtuar o distorsionar la verdad verdadera sobre la muerte de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, a quienes se nos ha dado el Espíritu Santo, basamos nuestra fe en este hecho innegable y trascendental para la vida de todo creyente. Cristo murió en la cruz para dar salvación a los pecadores. Esa es la base. Y en el sermón de esta mañana el Espíritu Santo nos dará a conocer 3 aspectos fundamentales de la muerte de Cristo. Y este es el sermón introductorio a una serie de sermones del texto que hemos leído en el 27, del 45 al 56, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, nos habla de 2 partes de la muerte del Señor Jesucristo. La parte previa, estando el Señor Jesucristo, Él nos muestra la parte previa y la parte postrera de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar a través de la palabra 3 aspectos fundamentales de la muerte de Cristo. El primero es: Jesús afronta la muerte. Lo primero que vamos a ver es: Jesús afronta la muerte. Lo segundo que vamos a ver es: Jesús sufre los rigores de la muerte. En tercer lugar vamos a ver: Jesús vence a la muerte. Ahora pues, el Espíritu Santo de Dios nos conduce a desarrollar el primer punto a la luz de la palabra. Jesús afronta la muerte. Los versículos 45 y 46 dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. El relato de la muerte del Señor
comienza destacando las horas exactas del padecimiento de Cristo. Esta crucifixión y muerte duró aproximadamente 6 horas. Recordemos, el Señor Jesús fue llevado al Sanedrín desde tempranas horas de la madrugada, bien entrada la noche. Como a las 6 de la mañana le estaban haciendo el falso juicio. Luego como a las 7 estaba allí en la fortaleza Antonia. Y de allí salen rumbo al Gólgota. Y como lo dice la palabra, el Señor Jesucristo fue crucificado sobre la hora tercera del día, que en el conteo de las horas en nuestra cronología es las 9 de la mañana. Y luego dice que el Señor Jesucristo murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Aquí debemos considerar y apreciar la entrega que nuestro Señor tiene por nosotros al sufrir 6 horas el padecimiento de la cruz. ¿Qué es el padecimiento de la cruz? Ya lo hemos visto anteriormente. Cómo el Señor Jesús es clavado y puesto allí en la cruz y soporta 6 horas con todas las consecuencias físicas que Él sufre: el derramamiento de su sangre, el dolor de la corona de espinas, de los latigazos, su espalda refregándose con el madero, la falta de respiración, la sed que le produce. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Esto no lo tenía que sufrir el Señor, porque Él es santo. Ese castigo estaba reservado para pecadores. Él no lo tenía que sufrir. Sin embargo, Él se ofreció a sufrirlo por nosotros. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hace pocos días, algunos hermanos se quejaron por lo largo del culto. Algunos hermanos se quejaron porque el culto era muy cansón y la predicación era muy larga. Realmente nosotros no estamos más de 4 horas aquí. Y tenemos nuestros intervalos, no estamos clavados en ninguna cruz, estamos sentados en la silla. Pero curioso, nos duele la espalda de estar sentados en una cómoda silla, porque las sillas son cómodas. No son incómodas, son cómodas. Relativamente, quisiéramos tenerla mejor. Pero es que ahí son cómodas. Y sin embargo sufrimos tanto. Ay, no, es que un largo el culto, ¿qué hacemos con los niños? Ay, esa predicación tan larga, uno ya no entiende. Bueno, la pregunta es, ¿te has comparado con los sufrimientos de Cristo en la cruz? El Señor Jesucristo fue a la cruz para sufrir por ti. Y 6 horas clavado después de haber estado todo un día en su función, predicando, preparando la cena de la Pascua, luego en la noche en el cenáculo con sus apóstoles, y luego sale a orar y luego es apresado, latigado, castigado, humillado. Son horas enteras sufriendo por nosotros. Y esto que nos muestra un compromiso para la salvación de su iglesia. Sin embargo, la iglesia no quiere un compromiso para la gloria de aquel que nos redimió. Y nos duele estar horitas sentados en una iglesia celebrando un culto al Señor. Y tenemos dinámica porque nos paramos, nos sentamos, tomamos cafecito, comemos un refrigerio, tomamos agua, algunos van al baño. ¿Cuánto tiempo tomó el Señor Jesús para tomar un desayuno ese día? O el refrigerio de la media mañana, o el almuerzo al mediodía. ¿Cuánto tiempo tomó el Señor para ir al baño? ¿Cuánto tiempo tomó el Señor para decir, ay, me duele la cintura? ¿Cuánto musitó el Señor quejándose de los extremos dolores que él estaba verdaderamente sufriendo? Ay, pero nosotros lloramos porque se nos partió un pelito, porque se nos quebró la uñita. ¿Cuál es tu compromiso con Cristo?
¿Cuál es tu compromiso con Cristo? El compromiso de Cristo para nosotros fue total y absoluto. Él no se reservó nada para Él. Lo sufrió todo en la cruz. Y eso debemos meditarlo. El Señor Jesucristo no tenía que sufrir tales padecimientos de pecadores, porque son los padecimientos reservados a los pecadores, pero Él es santo. ¿Por qué sufrir esos padecimientos de pecadores? Bueno, Él lo hizo por su gracia de amor, para salvar a su pueblo elegido. Ahora, un aspecto bien importante que tenemos que ver allí es que el Señor Jesús estaba preparado para morir. Él sabía que para eso venía al mundo, para morir por los pecadores. Y había llegado la hora. Por eso Él no incita, Él no se queja. Como oveja fue al matadero, cayó, no reclamó. ¿Cuánto reclamamos nosotros? Reclamamos mucho, hermanos. El Señor Jesucristo no reclamó nada. Aunque Él sabía que venía al mundo para morir por los pecadores y había llegado la hora. Ese era el momento culminante de su ministerio. Juan, capítulo 17:1 lo dice. Después del cenáculo, antes de ir a Getsemaní, el Señor ora aquella oración sacerdotal y dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? El momento de su sacrificio en la cruz, el momento de su muerte. Ha llegado la hora, Padre. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesús ha sido el único hombre que nació para morir. El único hombre enviado con el propósito de morir. Desde su anunciación en Génesis capítulo 3:15 vemos que la serpiente le mordería su talón. ¿Y eso qué significa? Que aquella serpiente antigua de Génesis le clavaría la ponzoña, su veneno, con el cual el Señor Jesucristo moriría en la cruz. Pero bien sabía la serpiente que esa ponzoña no iba a servir de nada. Porque si bien Cristo moría, esa muerte era para pisotear la cabeza de la serpiente. Entonces vemos desde el principio cómo el Señor Jesucristo estaba destinado para sufrir la muerte. Ahora, a través de toda la preparación del Evangelio, o sea, el Antiguo Testamento, vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo tenía el final de morir en la cruz. Ellos nos lo muestran, voy a citar algunos pasajes específicos. Ellos nos lo muestran, por ejemplo, Génesis 15. Cuando el Señor llama a Abraham y le hace un pacto, le dice que haga un pacto. Y le dice que abra a los animales en dos. Y entonces Abraham se duerme y cuando despierta ve que es el Señor, que es Dios pasando por el medio del sacrificio, por el medio de aquellos señal del pacto. Como lo vamos a ver, ese pacto está relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos el sacrificio simbólico de Isaac en Génesis 22, cuando el Señor dice, ve y lleva al monte Moriah a tu hijo y sacrifícalo. Bueno, es un sacrificio simbólico. El Señor le estaba pidiendo su hijo, su único hijo Abraham, para probar su fe. Y el Señor le está mostrando a Abraham que él no iba a sacrificar a Isaac, sino que el sacrificio iba a ser el Cordero de Dios. O sea, estaba anticipando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En todo ese sistema ceremonial levítico del Antiguo Testamento,
tanto en el tabernáculo como luego en el templo, ese sacrificio estaba centrado en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el Señor Jesucristo. Y la anunciación de los profetas estaba centrada en Jesús, el Cordero que iba a ser sacrificado para la salvación del pueblo del Señor. El mismo Señor Jesús había anunciado claramente su muerte en la cruz. Y voy a leer uno de los textos, pero luego voy a mencionar nosotros. Mateo 16:21 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Este anuncio también lo vemos en Mateo 17, 22 y 23, Mateo 20, 17 al 19, Mateo 26, 21 al 25, Marcos 9, 30 al 32 y Juan 12, 23 al 26. No estoy mencionando textos paralelos, son textos que cada uno independientemente de los otros anuncia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, el Señor Jesús es perseguido por los dirigentes judíos y entregado en manos de los romanos para ser crucificado y muerto. Pero ¿saben algo? Esta acción humana se circunscribe al plan eterno de Dios. El Señor Jesucristo fue preparado desde el eterno para enfrentar la muerte en favor de los pecadores redimidos. Hechos 2, 22 y 23 dice: pueblo de Israel, dice el apóstol Pedro a los judíos, a sus hermanos judíos: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como ustedes bien lo saben. Ellos no eran ignorantes. Versículo 23: Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. En otras palabras, ustedes asesinaron al Santo de Israel, ustedes asesinaron al Mesías. Pero esto estaba contemplado en la soberanía de Dios, en el decreto de Dios, en el plan eterno de Dios. Hechos 4, 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Desde el principio el Señor había determinado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo, se encarnó para morir. Lo que no fue hecho para el hombre. Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre para vivir. Y Dios en su amor le advirtió al hombre que si pecaba moriría. Y Dios lo guardó, pero el hombre obstinadamente quiso rebelarse contra Dios. Y es tanto que Dios no creó al hombre para morir, que envió a su Hijo Jesucristo, el autor de la vida, para que muriendo en la cruz le diera vida a los muertos. El plan de Dios es la vida del hombre. Y por eso muere Jesucristo. Ahora, la muerte de Cristo tiene dos vías, dos propósitos. Uno va dirigido hacia Dios y lo que conocemos como la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación significa aplacar la ira de Dios. Propiciación significa resarcir a Dios por la gravedad de nuestras ofensas. Generalmente pensamos de una manera antropocéntrica y cuando se pregunta ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Lo primero que respondemos es para salvarnos a los pecadores. Sí, ese es el aspecto antropocéntrico, pero antes del aspecto antropocéntrico hay un aspecto teocéntrico. El Señor Jesús vino principalmente para propiciar
para hacer la propiciación ante Dios. Dios está airado con el pecador. Dios está supremamente ofendido con el pecador. Y Dios reclama resarcimiento por el horrible pecado del hombre. Y ningún hombre ni quiere ni puede resarcir a Dios por nuestros pecados. Por eso Jesús, siendo Dios, se humana, se hace hijo de hombre para representar a los hombres como hombres sin pecado y sin mancha, para que Dios sea satisfecho en su ira y él halle el reposo. Así es, hermanos. El Señor Jesús, Dios reposó de su obra creadora en el séptimo día de la creación. Pero en cuanto termina su obra creadora y el hombre cae en pecado, comienza su obra redentora. Entonces, el Señor, todos los días airado con el hombre, demanda ser resarcido, demanda que la gravedad de nuestras ofensas sea pagada. Y el Señor Jesucristo dice: yo lo hago, mi Padre, porque ningún hombre tiene la capacidad, ni siquiera el deseo, de resarcirte por su pecado y maldad, porque son esclavos del pecado, son hijos de las tinieblas, esclavos de Satán. Entonces Jesús se ofrece a hacer la propiciación por nuestros pecados y de esta manera aplacar la ira de Dios. Pero la segunda va dirigida hacia los hombres. La primera, la propiciación, va hacia los hombres. La segunda vía va hacia los hombres. Es la expiación. ¿Y qué es la expiación? Expiación significa pagar el precio del rescate. La muerte de Cristo lo que hace es pagar el precio de nuestros pecados para ser librados de las consecuencias de nuestros pecados. Esto ya lo hemos estudiado hasta la saciedad. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una muerte sustitutiva, una muerte expiatoria, una muerte en la cual Jesús, el Señor, se hace representante de su pueblo, de sus escogidos, para librarnos del pecado, librarnos de la ira de Dios. Jesús toma el lugar de los pecadores y paga el precio por sus pecados. Habiendo visto esto, ahora el Espíritu Santo nos lleva a considerar el segundo aspecto de nuestro sermón. Jesús sufre los rigores de la muerte. El Señor Jesús fue destinado a la muerte. Y para entender el sufrimiento de Cristo en su muerte debemos conocer el significado de la palabra muerte. Para la gran mayoría de los hombres, muerte significa cajón y 4 cirios. Pero en la Biblia esto no es así. Para la gran mayoría de los hombres, la muerte significa cesar la existencia. Por eso muchos dicen: comamos y bebamos que el mundo se va a acabar y después de esto no hay nada. Falso. La palabra de Dios nos muestra que la muerte no es simplemente cesar de existir. En el Antiguo Testamento encontramos el vocablo nahuatl, hebreo, que significa maldición. Muerte no es cesar la existencia, muerte es maldición. Pero también significa una dimensión del castigo de Dios, o sea, una de las formas como Dios castiga al pecador. Ahora, en la palabra, en el idioma griego, encontramos varios vocablos. Encontramos el vocablo aponsko, que significa separación. Y en este caso, separación del cuerpo del alma. El alma y el cuerpo se separan, o el espíritu y el cuerpo se separan. Apoginomai, que significa estar o venir a ser separado. Y aquí ya no tiene que ver con la separación entre el alma o el espíritu y el cuerpo. Aquí tiene que ver con la separación entre Dios y nosotros. Venir a estar separado de Dios.
Por eso el Señor dice, por cuanto todos pecados están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos allí también la palabra apolumi. La palabra muerte significa apolumi, la palabra muerte está designada por el vocablo apolumi, que significa destruir. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se ofrece a morir, a estar separado, a ser separado del Padre, a recibir la destrucción por causa del pecado. Jesús se ofrece a morir recibiendo el castigo que los pecadores merecemos. Recordamos que Jesús es el sustituto de los pecadores redimidos. Entonces, Él, aun siendo Dios, tiene que pagar el precio correspondiente al pecado humano. Y esta es la razón por la cual Él se hace hombre, se rebaja a ser hombre para morir en la cruz. El texto nos muestra que el Señor Jesucristo se somete a sufrir los más terribles rigores de la muerte. Nosotros lo leemos ahí, parece que no fuera mucho, pero esto tiene tan gran significado. A tal punto que vamos a gastar aproximadamente unos 6 u 8 sermones meditando en cada aspecto de la muerte de Cristo. Entonces, el Señor Jesús se somete a sufrir los más terribles rigores de la muerte rigurosa. ¿Por qué rigurosa? Tal como es la gravedad de nuestro pecado, tal como es la gravedad de nuestras ofensas a Dios, así debe ser la gravedad de los castigos, así debe ser la rigurosidad de los castigos para el pecador. Y veamos cómo Dios desata el rigor de los castigos por el pecado sobre su Hijo Santo. Y lo primero que nos habla allí el texto es que viene una oscuridad. Vamos a ir allí al texto. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 3 horas. Desde el mediodía, desde las 12 del día hasta las 3, en medio de la oscuridad de la muerte. Y esto es bastante significativo, lo vamos a estudiar más profundamente. Pero ¿cómo es la luminosidad entre las 12 del día y las 3 de la tarde? Es el tiempo del sol canicular. Es el tiempo en donde más brilla la luz solar. Y el Señor dice que a esa hora, cuando más debiera brillar la luz, vino una terrible oscuridad. La oscuridad de la muerte. Cuando el hombre muere, entra en terrible oscuridad. Cuando el hombre peca, entra en terrible oscuridad. Y esa oscuridad es la que sufre el Señor. La oscuridad en la Biblia significa juicio de Dios. Y cuando dice que el Señor Jesús estando en la cruz, en ese momento, durante 3 horas, se ciernen las tinieblas sobre el mundo. Cuando entremos a estudiar allí vamos a ver las diferentes posiciones de como el Señor dice que desde el mediodía hasta la tarde toda la tierra, toda, la palabra de Dios dice que toda la tierra quedó en oscuridad. Entonces allí el Señor sufre el rigor de la oscuridad del juicio de Dios. Y eso nos lo enseña Amós, profeta Amós capítulo 8 versículos 9 al 10, anunciando el juicio sobre Israel. Dice, en aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía. Y no está hablando justamente del Señor Jesucristo. Está anunciando, claro, lo que iba a suceder, pero en esa oportunidad está hablando concretamente del juicio contra el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y dice, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en canto fúnebres todas sus canciones.
Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en la madrugada. ¿De qué está hablando el Señor? De juicio. Y está anunciando que ese juicio iba a venir sobre el Hijo de Dios. Él tenía que sufrir ese juicio. ¿Cómo así? El Hijo de Dios, siendo santo, tenía que sufrir ese juicio, sí. Luego el versículo 46 dice: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este es el único pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, donde el Señor Jesús no se dirige a Dios como Padre. Él no dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dice: Elí, Elí, que dice: Dios mío, Dios mío. Él no se dirige a Dios como Padre, se dirige a Dios como Dios. ¿Y por qué? Porque allí ya se está sirviendo el castigo de la separación. El Señor Jesús tenía que sentir el rigor del castigo del pecado sobre todos los hombres. ¿Y cuál es el rigor del castigo del pecado sobre todos los hombres? El ser abandonado de Dios. Cristo, como hombre sustituto de pecadores, tenía que sufrir el rigor de ser separado del Padre. Ahora, ¿qué significado tiene ser separado del Padre? Amados, ustedes saben que yo tengo 2 hijos, no sé si vino alguno de ellos. No vinieron hoy, es una lástima. Pero para mí es doloroso cuando ellos no vienen. Es doloroso. Y lo digo en verdad, y ojalá ellos lo sepan. Quizás alguno de ustedes se lo diga. Siento dolor cuando mis hijos no vienen, porque siento separación. Siento separación de Dios y siento separación conmigo. Yo soy su papá y los amo. Ahora, aquí tenemos el caso de un hijo que ha estado eternamente, y no podemos imaginar qué es eternamente. Desde antes de la fundación del mundo, por la eternidad pasada, el Hijo y el Padre han tenido una comunión única, indisoluble, íntima, plena, dicha, disfrute de intimidad. Uno solo, indivisibles. Y de pronto, el Hijo es separado violentamente del Padre. Es arrancado. Y el Padre, por un momento, al ver a su Hijo cargado con el pecado del mundo, voltea su rostro, porque ha visto a su Hijo absolutamente santo, eternamente santo, y ahora lo ve lavado de la porquería del pecado humano. Y él no soporta ver a su Hijo así. Y el Hijo siente esa separación. Y el Hijo, como hombre, tenía que sentir esa separación de Dios, que fue lo peor que le pudo haber sucedido a Adán en el Edén. Que fue separado de Dios. Que fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es lo peor que le sufre al pecador? ¿Su sufrimiento, su llanto, su enfermedad, su reuma? ¡No! Estar separado de Dios. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos religa a Dios, nos religa al Padre, nosotros tenemos paz. Por eso dice: y el precio, castigo por nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. El hombre pecador debe ser abandonado eternamente de Dios. Esto es lo que verdaderamente es el infierno. Los rigores del infierno no se van a centrar en las llamas de fuego, en el olor horrible a azufre, en el gusano que nunca muere, en el llanto y dolor eternos. ¡No! Eso va a ser lo de menos. Esas van a ser las minucias. Lo grave del infierno va a ser que todo pecador va a estar abandonado de Dios y no habrá ni un ápice de esperanza.
porque ya la tuvieron y no se arrepintieron. Por ello es que nuestro credo, el credo de los apóstoles, el credo constantinopolitano nos dice que el Señor Jesús bajó a los infiernos. Esto significa que Él sufrió verdaderamente los rigores del castigo de Dios. Algunos irán a preguntar, por favor, pastor, explícanos esto. Bueno, no lo puedo explicar en esta oportunidad. Tendremos en ese sermón correspondiente a el Hijo de Dios clama, lama, lama, Eloí, Eloí, lama sabactani. Ese día vamos a estudiar esto a profundidad. El tercer episodio que nos relata allí es que el Señor siente sed. No dice que, aquí no dice, pero luego en Lucas sí lo dice claramente. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero es que allí en Lucas dice, tengo sed. Una de las palabras de Cristo en la cruz es, tengo sed. Ahora, el Señor siente sed. La palabra de Dios nos dice que Él es el agua de vida, que Él es el manantial de agua de vida. Él es la roca de donde salió el agua que les calmó la sed a los judíos en el desierto. Él también dice que Él es la miel que brota del panal. Y ese Jesús, fuente de agua de vida, siente sed. Siente sed. Su lengua se le pega al paladar, sus labios están resecos. Lleva 6 horas colgado en la cruz. Y dice, tengo sed. Así como lo van a sentir los reos que esperan el juicio eterno. Y como lo sentirán en las mazmorras del infierno. Una sed indescriptible. A tal punto que el ejemplo que el Señor nos pone del rico y Lázaro, allí cuando el rico está en el fuego del infierno, pide, clama, que envíen a Lázaro, aunque sea una gotita de agua, se la ponga a la punta de la lengua para saciar la sed. ¡Qué terrible tormento es el que sufre el manantial de agua de vida! Tiene sed. Entonces, de inmediato un soldado toma una caña y con un recipiente le llena de vinagre. ¿Qué es el vinagre? Es un vino agrio. Es el desecho de los vinos, las sobras, lo que no sirve. Él tiene que beber este cáliz de amargura, este cáliz de dolor y de humillación. Finalmente, dice que el Señor lanzó un grito. Es el mayor de los lamentos del sufrimiento. Él está herido, repudiado, castigado, doblegado, abandonado de sus amigos, de sus discípulos a los que Él amaba. Pero ahora lo peor es abandonado por Dios. Y entonces el Señor entrega su espíritu. No es que Cristo desfalleció, no, Él entrega voluntariamente su espíritu. Y esto significa que el autor de la vida viene a degustar la muerte. Y estos sufrimientos de muerte son paradójicos a la naturaleza divina de Cristo. La fuente de agua de vida tiene sed. El autor de la vida viene a morir. El santo sufre castigo de pecadores. Pero es necesario ese sufrimiento de Cristo, dada la gravedad de nuestros pecados. En su muerte, Cristo no solamente está salvando a los pecadores,
no solo está sufriendo los rigores correspondientes a los pecadores, lo más importante en la muerte de Cristo es que Él a través de sus sufrimientos está satisfaciendo al Padre. Como hombre, como cabeza federal de la nueva humanidad, Cristo, siendo Dios y tomando la naturaleza humana, acepta todos esos rigores de la muerte para que el Padre se sienta satisfecho, para que el Padre se sienta resarcido por la grave ofensa que los hombres hemos infligido al Dios Santo. Por eso dice el Señor: este es mi Hijo amado, quien me complace. Ahora, habiendo visto que Jesús en su estado de humillación tiene que enfrentar la muerte y luego sufre todos los rigores de la muerte, ahora el Espíritu Santo nos revela que a pesar de que la muerte pareciera la más oprobiosa derrota, finalmente Jesús vence a la muerte. Y vamos a ir a los versículos 51 a 54. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí, a los ojos de un simple lector, la crónica del sacrificio, muerte, sepultura de Cristo es una vergonzosa derrota, si lo vemos con los ojos de cualquier lector. Finalmente, quien debiera salir como héroe termina muerto, sin lograr nada. Finalmente, los malos triunfan y entregan como trofeo el cadáver de Cristo. ¡Qué terrible derrota! Pero esta no es la verdad. A partir del mismo momento de su muerte, el Señor Jesús evidencia su victoria. Su victoria en la cruz, victoria sobre el pecado y victoria sobre el postrer enemigo que es la muerte. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Y lo veremos, ¿qué significado tiene que ser de arriba para abajo, no de abajo para arriba? Allí hay una razón importante. Pero es que esta cortina marcaba una barrera o denotaba la barrera, la cima entre Dios y el hombre. El hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. Este velo en el templo hacía una gran separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Los levitas podían entrar al lugar santísimo a traer los panes de la propiciación, a traer los sacrificios, todo lo que el Señor demandaba. Pero solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. El resto de la humanidad no podía entrar, estaba vedado. ¿Y por qué eso así? Porque esto nos mostraba que un día iba a venir el Redentor. Y él como gran sumo sacerdote iba a entrar y a rasgar el velo desde los cielos hacia la tierra para que nosotros, los pecadores redimidos, pudiéramos entrar libremente al santuario, a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Amén. El sacrificio del Cordero perfecto, presentado por el sumo sacerdote perfecto y santo, hace que por medio de él, los redimidos de todo pueblo, lengua y nación, podamos entrar al santuario, a la presencia de Dios y podamos tener comunión eterna con él. Versículo 52 dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y este es el primer efecto de la muerte de Cristo por la vida de los santos escogidos. Los muertos redimidos
ya no podían ser retenidos por la muerte. La muerte de Cristo liberó a los santos. Ahora los santos vivimos por la eternidad. Y desde ese momento el Señor lo evidencia. Cuando se abren los sepulcros y aquellos muchos santos que habían muerto resucitaron. No nos vamos a imaginar, porque lo vamos a estudiar luego. ¿Cómo es eso? ¿Qué sucedió allí? Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que en cuanto Él muere, en cuanto Él entrega su espíritu, en cuanto Él exhala su último aliento de Cristo encarnado, aquellos muertos resucitan. Y eso nos habla de victoria de Cristo. La muerte de Cristo por la vida de los santos. Versículo 54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y es bastante curioso. Los judíos impíos pedían señales para verificar que Jesús es el Mesías. Si eres el Hijo de Dios, danos la señal y bájate tú mismo de la cruz. Ahora estaban viendo grandes señales. La oscuridad del juicio, el gran terremoto, las piedras, las rocas rompiéndose, la voz del Señor clamando: Elí, Elí, lama sabactani. Entonces se abren los sepulcros y salen los muertos. Aquellos que pedían señales, se les estaban dando gloriosas señales de los cielos, demostrando una vez más que Jesús es el Mesías. Y ellos habían visto las señales de Jesús desde hacía 3 años, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, cuando el Señor Jesús le dio vista a los ciegos, puso a caminar a los cojos, levantó a los paralíticos, libertó a los endemoniados, y todo esto habla del Antiguo Testamento que iba a ser señal del Mesías. Nunca había sucedido esto, y ahora viene el Mesías, y todos podían ver que Jesús es el Mesías. Los descarados pedían: danos una señal de que tú eres el Mesías. Bueno, ahora tienen la señal. Pero ellos se siguen resistiendo a creer en él. Al ver este dantesco espectáculo, como lo dice Lucas 23:48, estos impíos judíos salieron dándose golpes de pecho, como diciendo: ay, está recayendo el juicio de Dios sobre ese Jesús. Se daban golpes de pecho, pero se negaron a reconocer aquellas gloriosas señales. El asunto no es que ellos no tuvieran señales, el asunto es que ellos tenían un corazón tan endurecido por su pecado que se negaron a aceptar a la luz del mundo que vino a iluminar a su pueblo. Y eso nos demuestra una vez más que ningún hombre se salva por señales, porque todos los hombres tenemos el corazón encanecido. Los hombres somos salvados, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, por la predicación del Evangelio. Pero los judíos rechazan las señales. Sin embargo, le plació al Señor que aquel capitán de la guardia, el centurión, y los soldados que estaban allí, al analizar la humildad del Señor, que va a la cruz como cordero al matadero, al oír las palabras del Señor: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al ver las portentosas señales del Señor, por obra del Espíritu Santo, cree. Y entonces gritan, exclaman, reconocen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y es curioso, estos hombres eran ignorantes de las profecías, eran ignorantes de la ley, eran ignorantes de las promesas. Y esos hombres fueron los que vinieron a creer como primicias de los redimidos de entre los gentiles.
Y allí es donde vemos la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando Él abre la salvación del pueblo judío a los gentiles, pueblos de toda región, de toda nación, lengua. Entonces la muerte de Cristo no fue una vil derrota, sino la más gloriosa victoria, porque allí venció al más poderoso enemigo, al enemigo que tenía esclavizada a toda la raza humana desde Génesis 3, que tenía al mundo bajo su yugo esclavizador. Jesucristo venció al pecado, y al vencer al pecado, aún antes de Él resucitar, Él venció a la muerte, porque resucitó a los muertos, a los santos que habían muerto previamente. Gloria a Dios. Cristo ha vencido. Aleluya. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas respecto de este mensaje. Uno de los más importantes objetivos de la predicación de la palabra es que los santos seamos afirmados en nuestra identidad con Cristo. Hoy la palabra ha venido a tu vida para hacerte saber que Jesús murió para tomar tu lugar de castigo, para hacer la propiciación y la expiación por tus pecados. El sacrificio de Cristo es sustitutivo. Él por ti. Él toma tu lugar. Pero la moneda tiene dos caras. Por una, Él toma tu lugar. Pero por la otra, eso significa que tú tienes que tomar su lugar. No puede haber lo uno sin lo otro. Él toma mi lugar, pero yo tomo su lugar. Si Él tomó tu lugar, entonces tú has tomado el lugar de Cristo. Y esa es la realidad del Evangelio. Entonces, así como Cristo murió por tus pecados, tú debes morir a tus pecados. Muerto al pecado y vivo para Dios. No hay razón alguna, ni hay debilidad alguna para que el redimido viva de nuevo derrotado por el pecado. Porque si Él tomó tu lugar de pecador y soportó la ira de Dios por tu pecado, fue para que tú tomaras el lugar de Cristo como hijo de Dios, como redimido, como santificado, y vivieras la vida de Cristo. El Evangelio no simplemente consiste en ser salvado del castigo del pecado. El Evangelio consiste en ser transformado a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Como lo dice Efesios capítulo 1, para que fuéramos transformados a la imagen de su Hijo. En segundo lugar, viste que el Señor Jesucristo tomó tu lugar para aplacar la ira de Dios, para satisfacer al Padre. Ahora en Cristo ya no estás bajo la ira de Dios. Ahora en Cristo ya no estás impedido para entrar en la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios como Cristo vive en la absoluta presencia de Dios. Entonces, si Él tomó tu lugar, tú debes tomar su lugar. ¿Y cuál es el lugar de Cristo en este momento? La presencia de Dios. Entonces la vida del cristiano debe ser la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, el hombre vive fuera de su ámbito, como un pez nadando por la avenida oriental con la playa. No puede. Es antinatural. La naturaleza del Hijo de Dios redimido es vivir en la presencia de Dios. Y su misión es satisfacer a Dios. Y por eso estamos en este lugar, en la presencia de Dios, para consagrarnos a Él, para vivir en su presencia y para adorarle y servirle con toda la entrega que Cristo tuvo por ti.
La misión como cristiano es satisfacer a Dios. Como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 10. Procurando en todo agradar al Señor. En tercer lugar, viste que Cristo no fue vencido por la muerte, que Él obtuvo la victoria para darnos su victoria. Cristo murió con la certeza de que al tercer día resucitaría. Pero en el mismo instante de su muerte, los santos resucitaron, anunciando el poder de Cristo sobre la muerte y anunciando la esperanza de resurrección para todos los santos creyentes. Y si eso hizo Cristo por ti, y si Cristo tomó tu lugar en donde imperaba la duda, en donde no tenías esperanza, sino una ciertísima seguridad de condenación, una horrible expectación de juicio, ahora Cristo te lleva a tener la esperanza de la resurrección. El cristiano debe vivir en la esperanza de la resurrección, no vencido con el temor a la muerte, sino con un anhelo de la pronta venida de Cristo. Por eso la novia y el Espíritu te decimos: ven, Señor Jesús. Pero la pregunta es, si el Señor, si algún profeta o un ángel bajara del cielo y nos dijera: esta tarde Jesús va a venir por ti, ¿tú qué le dirías? No me lleves, por favor, todavía me quedan muchas cosas por hacer. Oh, hermanos, ahora decimos que no, pero no más que viniera el ángel, hermanos, berrearíamos como una manada de perros enjaulados. Oh, hermanos, vivamos en la esperanza de la resurrección. Cristo estaba preparado para morir porque iba a resucitar. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado para morir porque tienes la certeza de que vas a resucitar? ¿De que vas para la gloria con Cristo? Esa debe ser la vida del creyente. Entonces, libérate de los anclajes de este mundo. Concentra tu vida de fe en la pronta venida de nuestro Salvador y camina firmemente hacia la vida eterna. Pero finalmente, como aplicación, ya hemos dado 3 aplicaciones prácticas para la iglesia. Pero hoy el Señor también está llamando a los pecadores a redención. Este es un llamado para ti que aún no has sido reconciliado con Dios, para ti que no has recibido la gracia salvífica. Hoy el Señor te muestra la gravedad de tu pecado. Es tan grave tu pecado que tienes que sufrir los rigores de la muerte eternamente. Cuán grave es tu pecado, cuán grave es tu condenación. Pero hoy el Señor, en su gracia, te ha mostrado el Evangelio. Hay 2 formas de pagar con los rigores de la muerte. Hay 2 formas de pagar el precio de nuestro pecado. La primera es que tú mismo asumas los padecimientos, que tú mismo pagues el precio de tu pecado. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado y la muerte, con todos los rigores. Y luego lo vamos a estudiar más profundamente, los rigores que sufrió Cristo. Tú podrías pagar en el infierno eternamente, separado de Dios, en plena oscuridad. Pero la buena nueva es que la otra forma es que haya un sustituto por tus pecados, un sustituto que tome tu lugar. Y hoy el Señor te dice: yo soy ese sustituto. Hoy el Señor te ofrece libre y gratuitamente el Evangelio. Cristo murió para pagar el grave precio de tus pecados y te ofrece salvarte de los horrores del infierno. Corre hoy a Cristo y clama por tu salvación y tendrás una seguridad. El Señor dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera.
golpea a mi puerta, yo le abro. Corre a Cristo. Solo en Él hallarás esperanza de salvación. Damos gracias al Señor Dios por la exposición de su palabra en esta mañana. Y nos consagramos a Él para vivir la vida de Cristo. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea una iglesia que comprende y vive el valor, el significado y el alcance de la muerte sustitutiva de Cristo. Y que vivamos muertos al pecado y vivos para Dios, andando en su luz y esperando la resurrección postrera. Dios sea glorificado por siempre en medio de su iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos abierto una vez más el entendimiento, la comprensión, y habernos mostrado el significado de la muerte de Cristo de una manera amplia y general. Y te suplicamos que a medida que avanzamos en esta serie de sermones, podamos comprender más ese sacrificio sustitutivo de Cristo en favor de sus pecadores, de los pecadores redimidos, de su pueblo salvado. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa revelación, esta gloriosa revelación. Y te suplicamos que por el poder del Espíritu Santo nos lleves a vivir la vida de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos a su lugar. Ahora, Señor, enséñanos a ser verdaderos cristianos. Esta palabra de hoy nos lleva a comprender que el sacrificio sustitutivo de Cristo significa que ahora yo vivo en lugar de Cristo, ahora yo vivo la vida de Cristo, ahora yo tengo la responsabilidad de Cristo. Vivir en santidad para nuestro Santo Dios. Vivir en comunión con nuestro Santo Dios. Glorificar a nuestro Santo Dios. Darle complacencia a nuestro Santo Dios. Vivir en la comunión de los santos. Amar a nuestro Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Asístenos, Señor, para vivir ese sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Asístenos, Señor, para tener la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Asístenos, Señor, para visionar la pronta resurrección postrera y tener un anhelo ferviente porque tú vengas para llevarnos eternamente a tu reino. Y repito aquellas palabras hermosas: el Espíritu y la novia te decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos que nos sintonizan, Dios les bendiga. Que esta palabra penetre a sus corazones y transforme sus vidas. Y les dé paz, y les dé vida, y les conduzca a caminar por las sendas de justicia y de verdad, hasta alcanzar aquella posición en Cristo, hasta lograr el supremo llamamiento. El Señor le bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, 9 de la mañana, la escuela dominical, y 10 de la mañana, el culto al Señor. Hasta pronto, hermanos. Como iglesia.